Acere, un legado complejo. La vida de José Antonio Primo de Rivera. Pocos personajes de la historia española evocan tanta controversia como José Antonio. Abogado, político, pensador, para algunos un mártir, para otros un fascista. Su figura sigue dando candela al debate. Acere, incluso décadas después de su muerte. En este ensayo vamos a meternos en la fascinante vida de este personaje tan complejo, explorando su niñez, su ascenso político y su final trágico. A través de este viajecito histórico vamos a intentar entender mejor el impacto de José Antonio en la España del siglo XX. Los primeros años de un líder son cruciales para entender su formación y carácter. Nació en Madrid en 1903, una ciudad vibrante y llena de historia. José Antonio creció bajo la sombra de su padre, Miguel Primo de Rivera, una figura importantísima en la política española. Su padre era un militar y dictador, lo que influyó profundamente en su visión del mundo. ¿Qué pasó? Quedó huérfano de madre siendo chamaquito, lo que le causó un dolor profundo y una sensación de pérdida que lo acompañaría toda su vida. Y José Antonio desarrolló una personalidad introvertida, de estudioso. Pasaba horas leyendo y estudiando, buscando respuestas en los libros. Su familia, pudiente, le dio acceso a una educación de primera, pero también lo marcó cantidad. La riqueza y el estatus social le abrieron muchas puertas, pero también le impusieron grandes expectativas. Desde chiquito, a José Antonio le encantaba leer y escribir. Sus cuadernos estaban llenos de pensamientos y reflexiones. Era un caballo en los estudios, demostrando una inteligencia brutal. Sus maestros lo consideraban un alumno excepcional. Sin embargo, la figura autoritaria de su padre y la muerte temprana de su madre le dieron forma a su carácter, creando en él una mezcla de disciplina y sensibilidad, creando en él un fuerte sentido del deber y un patriotismo a prueba de balas. Este sentido del deber lo llevaría a buscar siempre lo mejor para su país, a pesar de las adversidades. Forjando una mente brillante. Educación y formación. José Antonio estudió Derecho en la Universidad Central de Madrid, y vaya que se destacó como estudiante. Su inteligencia y tremendo verbo lo convirtieron en una figura prominente en la uni. En esos tiempos empezó a interesarse por la política, participando en debates y escribiendo artículos para varias publicaciones. Influenciado por autores como Charles Maurras y Oswald Spengler, José Antonio desarrolló una visión nacionalista y antiliberal del Estado. Él creía en una España unida y fuerte, capaz de recuperar su grandeza. Estas ideas, junto con su carisma natural, lo llevaron a fundar, en 1933, el movimiento político que le cambiaría la vida, Falange Española. El nacimiento de Falange Española. Camino a la política. Falange Española surgió como respuesta al tremendo lío político y social que tenía España vuelta loca en los años 30. Con un discurso apasionado y radical, José Antonio supo conectar con una parte de la sociedad española que estaba harta de la Segunda República. Su mensaje, una mezcla de nacionalismo, catolicismo y justicia social, prometía una España nueva, regenerada. La Falange de José Antonio era un movimiento complejo, con un toque revolucionario y conservador a la vez. Defendía la unidad de España, la justicia social y la regeneración moral. Rechazaba tanto el capitalismo liberal como el marxismo, buscando una tercera vía inspirada en el nacionalismo italiano y el corporativismo. Años turbulentos. José Antonio en la vorágine política. En los años 30, España vivía una época de gran agitación y cambio. La sociedad estaba profundamente dividida y las tensiones políticas se sentían en cada rincón del país. El ascenso de Falange Española coincidió con una época de muchísima inestabilidad política en España. La polarización social, la lucha entre diferentes ideologías y la falta de consenso crearon un ambiente muy volátil. Las broncas en la calle, los enfrentamientos entre grupos rivales y las manifestaciones violentas eran el pan de cada día. La amenaza del comunismo y el miedo a una revolución similar a la rusa crearon el caldo de cultivo perfecto para que crecieran los movimientos extremistas. En todo este relajo surgieron figuras que buscaban capitalizar el descontento. José Antonio se convirtió en una figura política de primera línea, destacando por su carisma y su capacidad de oratoria. Sus discursos inflamaban a las masas y prometían un cambio radical. Atrayendo a miles de seguidores con su discurso radical, José Antonio logró consolidar un movimiento que prometía
restaurar el orden y la grandeza de España. Sin embargo, su carrera política fue corta pero intensa. En pocos años, pasó de ser un desconocido a convertirse en uno de los líderes más influyentes del país. En 1936, el panorama político cambió drásticamente. Después del triunfo popular en las elecciones, SAS, Falange Española, fue ilegalizada y José Antonio, uno de sus principales líderes, a la cárcel en Alicante. Desde adentro, José Antonio siguió intentando influir en los acontecimientos, pero sus esfuerzos fueron en vano. Vio con impotencia cómo estallaba la Guerra Civil Española, un conflicto que dividió al país y causó un sufrimiento incalculable, un conflicto que le cortaría la vida a él y a miles de españoles, dejando una huella imborrable en la historia de España. Tragedia y silencio, arresto y muerte de un líder. La historia de José Antonio Primo de Rivera es una de las más trágicas y conmovedoras de la Guerra Civil Española. En la cárcel de Alicante, José Antonio se convirtió en un símbolo para sus seguidores. Su encarcelamiento no solo fue un golpe para él, sino también para todos aquellos que creían en su visión de España. A pesar de estar preso, seguía escribiendo y difundiendo sus ideas, manteniendo viva la llama de la Falange. Sus cartas y escritos se convirtieron en un faro de esperanza para sus seguidores. Pero la guerra civil no tuvo compasión. La violencia y el caos se extendieron por toda España, afectando a todos sin distinción. En noviembre de 1936, después de un juicio rapidito, José Antonio fue fusilado por las autoridades republicanas con solo 33 años. Su ejecución fue un momento decisivo en la guerra. Su muerte, en vez de acabar con su figura, la convirtió en un mito. La noticia de su ejecución resonó en toda España, y su legado comenzó a crecer. Para sus seguidores, José Antonio se transformó en un mártir, un símbolo de la lucha contra el comunismo y por la España eterna. Su imagen fue utilizada para inspirar y movilizar a las masas. Su imagen fue usada por Franco durante décadas, convirtiéndolo en un icono de la dictadura. La figura de José Antonio se mantuvo viva en la memoria colectiva, siendo recordado como un líder y mártir. Reflexiones sobre un legado complejo. La figura de José Antonio sigue dando de qué hablar a Cere. Su ideario, esa mezcla de nacionalismo, catolicismo y justicia social, es difícil de clasificar. Sus admiradores lo ven como un visionario, un precursor de una España moderna y justa. Sus detractores lo acusan de fascista, de haberle preparado el camino a la dictadura de Franco. Más allá de las ideologías, la vida de José Antonio nos invita a pensar sobre un periodo crucial de la historia de España. Un periodo marcado por la crisis, la violencia y la polarización política. Un periodo que terminó en una guerra civil entre hermanos que dejó heridas profundas en la sociedad española.